Moi bones, collacios e collacios, quitamos outra vegada na Alderiques, nel Twitch, nun novo directo que estamos facendo, como vos anunciemos, güey, vamos falar de una cosa que nos presta pola vida, porque en este caso de una novela que tiene el título Baso el Pumar, que la escritora ye Marga Pedralles, y vamos a hablar un poco de esa novela, esa nueva novela, porque tiene otro título es publicado, y comentamos, damos las gracias de que estéis ahí al otro lado, y comentamos a que hagáis o aportéis les vuestros entrugues al nuestro chat en directo. Vamos a saludarla ya, porque creo que ya la tenemos per ahí a Marga Pedralles. Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, por aquí andamos. Bueno, a lo primero dáteles más fonderes gracias por atender a Alderiques en nuevos días, que ya el Twitch estamos en directo, y bueno, llamámoste fundamentalmente porque, bueno, Dios se anuncia a que entamasti digamos, una campaña de crowdfunding, bueno, pues podría llamarse en asturiano micromecenazgo, por el tema de la tu nueva novela que tiene el nombre de Baso el Pumar. Pero a lo primero queríamos entrugarte cómo surge la idea de entamar esta obra de Baso el Pumar, esta novela. Bueno, pues porque ya la primera era en Asturias, lo que pasa que la primera era en el siglo IX, histórica, y me apetecía seguir escribiendo de Asturias. Lo que pasa que quería cambiar un poco el tiempo, me pasé al siglo XIX y me apetecía el tema de la sidra, aunque no tenía mucha idea, nada más que de beberla, pero me apetecía ese tema. Y luego la familia de mi padre pues es de Villaviciosa, entonces, bueno, la ambienté ahí en Candanal. Sí, y lo que decíamos que entamasti una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, que se dice en inglés, ¿para qué lo hiciste? O sea, ¿qué fundamento tiene? Porque creo que para que la gente pueda tener marcapágines, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, el micromecenazgo es para que la gente pues te ayude a un proyecto para financiarlo y tú a cambio pues les das algo, el producto y alguna recompensa. Entonces, en este caso yo había hecho micromecenazgo, pero como mecenas, con varios proyectos de artistas asturianos, de lo mismo de la música que de letras, con libros, con un juego de rol también, y me gustó la experiencia y me gustó la plataforma. Entonces, para financiar esta obra pensé que era bueno hacerlo así y es cómodo también porque sabes justo antes de salir el libro la gente que te lo va a comprar. Entonces, bueno, lo hice así, puse un precio, intenté que fuera lo más módico posible para que la gente que quiera hacer una aportación pequeña, lo mínimo son 16 euros, que es el libro. Y luego, pues eso, hay marcapáginas de encaje de bolillos que hago yo. No hay muchos porque, claro, me llevan tiempo. Y luego quería poner algo relacionado con el tema del libro, que era la sidra, y entonces pregunté, fui en una tienda de artesanía y tenían zapicas de sidra. Y lo que pasa es que tienen 14 nada más, eran las que les quedaban y el artesano ya no hacía más, entonces las reservé yo para la campaña. Solo hay 14 y ya quedan 8, me parece, o 7, porque ya me cogieron unas cuantas. Sí, aparte la zapica hay que decir a la xente, porque vamos a hablar justamente de eso, porque esta novela tuya, que llámase Baso el Pumar, cuenta la historia de Colás, que lle del siglo XIX. Bueno, dinos o esvíllanos un poquillín de qué va esta nueva novela tuya. Bueno, pues Colás es un paisano que nace justo a mitad del siglo XIX, en 1853, y nace cuando la madre está apañando manzana. Lo que pasa que no es en la finca de ellos porque ellos son probes y no tienen tierras, están de jornaleros pues a lo que pilla. Y entonces estaban para la finca de unos vecinos. Y Colás pues tiene una manera de nacer un poco peculiar porque nace eso, Baso el Pumar, de ahí el título del libro. Y se pasa toda la vida obsesionado con comprar, con hacerse con ese trozo de tierra. Entonces, bueno, pues hace de todo y hace trabajos de todo, le hago perrerías, bueno, le hago un poco de todo. El hombre está obsesionado con comprar ese trozo de tierra donde nació. Sí, sí, porque además lo que dices, ¿no? Que lle como por lo que contáis o lo que adelantasteis a los medios de comunicación, Marga, lle como digamos, como una obsesión de este home por lo que lle la sidra, por lo que lle los pumares, ¿no? Sí,
Sí, además ya le puse el nacimiento así, pues eso, la madre se apoya en un árbol y lo pare allí y lo pañan del suelo como si fuera un fruto y se lo dan a la madre en los brazos, unas vecinas que lo cogen y tal. Entonces la novela parte así un poco, ¿no? Cómo nace y la obsesión que tiene él porque le cuentan cómo nació y se obsesiona un poco con eso. Y luego con el mundo de la sidra le llama la atención y cómo va poco a poco aprendiendo cómo se hace y qué cuidados tiene que tener la tierra. En realidad me costó un poco porque el personaje es un hombre y está narrado en primera persona y era complicado. Pero luego la naturaleza también es otro personaje más. La naturaleza, no solo el mundo de la manzana, sino la fauna también, los animales, la conexión que tiene con los animales, que en el siglo XIX pues a los animales solo los veían más bien como, como una mercancía y él tiene otra manera de ver las cosas, digamos. Para su época era adelantado de alguna manera. Sí, sí, y aparte, bueno, una de las cosas más importantes, Marga, estamos hablando, como os digo, y damos las gracias a la gente que estáis detrás, podéis aportar la vuestra entruga, si vos apetece, facéis una entruga a Marga Pedralles, esta escritora sisonesa que presenta esta novela bajo el Pumar. Lo que es per importante de esta historia y que deis vegaes críticas es que todo lo que está relacionado, Marga, con lo que es la sidra, tiene un vocabulario en asturiano, ¿no? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta y fue lo que tuviste tú muy en cuenta, ¿no? Sí, porque además yo de mano la novela la tenía escrita en castellano. Lo que pasa que, claro, metía muchas palabras en asturiano, muchas expresiones en asturiano y había gente que me decía que o lo escribía todo en castellano o todo en asturiano, que así vamos, mitad y mitad, que no quedaba bien. Y entonces decidí pues hacerla toda en asturiano y es verdad que hubo cosas que me resultaron mejor cuando la pasé al asturiano. Claro, porque Me aparte resultaron más natural. porque lo que lle, claro, porque lo que lle el vocabulario de la sidra lle fundamentalmente asturiano, ¿no? ¿Qué decirte? El 100% asturiano, ¿no? Sí. Es que yo cuando la escribí en castellano había palabras que en castellano es que no tenía manera Claro. de sustituirlas ni de... No era igual. Mismamente la palabra llegar, a mí poner lagar no me sonaba lagar de sidra. Sí, sí, sí. No sé. Sí, es verdad que suena. No, y lo que ye, cuando entamamos todo este vocabulario que nos presta por la vida, como ye mallar, todo el tema este de, Claro, bueno, toda esta claro. historia de que además utilízalo mucho la gente, ¿no? Porque ¿quién no sintió Sí, a la gente decir estoy mallado? ¿Y por qué dices estoy mallado? Porque dice, eso sí te siente una claro. persona que no es asturiana y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿No? Y eso, por eso queríamos destacar eso por el tema. Lo que sí eso, vas a dir, bueno, vas un poco la editorial Cuatro Gotes, Sí. SL, que es la que te da el sofitu para sacar esta obra, pero la idea, Marga, y es sacarla para mayo, paezme, ¿no? Sí, el libro ya está en la editorial, lo están corrigiendo y está de mano, me dieron un plazo más o menos. Entonces yo por eso arranqué la campaña en la plataforma Berkami dura 40 días, digo, justo para que sea la campaña, para recaudar fondos y luego más o menos cuando acabe la campaña, pues el libro le quedará poquito, porque luego yo tengo que mandar los libros por correo a la gente, a los mecenas que estén lejos o que estén fuera, entonces yo lo mando por correo. Ya, ya, o sea que ahora vamos, y esa campaña para que la gente pueda animarse a, por ejemplo, mercarles Claro, les tapiques que queden o los marcafás y sí, esas historias, porque eso, sí, lo que sí, dinos, la gente, bueno, puede entrar en Berkami, que ya como digo, una plataforma de crowdfunding, de micromecenazgo, diríase, en asturiano, sí. ¿cómo puede entrar? ¿Tiene que poner Vaso el Pumar? Bueno, bastante sencillo si Sí, lo ponen Vaso ponen... el Fumar y sale. Yo en mis redes tengo puestos los enlaces para que entren directamente, pero bueno, entrando en Berkami ponen Vaso el Fumar y ya sale la campaña. Y luego los mecenas van a salir mencionados en el libro. En una página de agradecimientos pongo el nombre de todos los mecenas, Sí, porque sí. eso sé que se presta. Hombre, bueno, no va a prestar, sí, sí. Y aparte lo que decíamos, eso, que la idea original, contábamos que nos parece pero interesante, fue escrita en castellán, pero después viste que en Sí. asturiano ya era más afalladizo, ¿no? Sí, sí, me convencieron porque tenía un grupo así de amigos que escribían también y uno de ellos me insistió que lo pasara por el tema de la novela y que tenía que hacerla en asturiano. Y coincidió que vi el premio de novelas Josefa Sobellanos y me decidí. Y en un mes la verdad es que la pasé al asturiano deprisa y corriendo, con diccionarios, con un curso que había hecho pequeñito de asturiano, pero la verdad es que tenía errores. Y así todo la mandé
y luego me enteré que había quedado entre los 7 finalistas este año, entonces me dio un poco de alas, digamos. Sí. Lo que Lo que pasa pasa que llevo, que la sí, obra, la que la tengo, obra quedara finalista del Josefa Sovillanos, la obra. sí, me dijeron que quedó entre las 7, no hay finalista, en realidad no hay finalista, hay un ganador solo, pero en la prensa yo había leído que habían quedado 7 novelas, digamos, seleccionadas y de esa salió el ganador. Entonces, entre esas 7 estaba la mía, me dijeron. Sí, sí, y eso fue lo que te animó a ponerla y a hacer este trabajo. Por eso, porque, para adelantarnos un poquitín lo que lle la obra, Marga, y eso, fálase de un llagar familiar, ¿no? En realidad, ¿no? La historia va, esos relatos asturianos son sobre un llagar familiar, ¿no? Sí, bueno, en realidad no son relatos, es una novela. Es la Mm, historia del paisano que la va contando él desde que nace, desde que es pequeño, hasta, bueno, pues hasta principios del siglo XX. Cubre más o menos medio siglo, la segunda mitad del siglo XIX. Y mm, él va contando pues desde su niñez, la adolescencia, cómo va creciendo, esa obsesión que tiene. Y el llagar de mano era, pues, no era el local, sino el aparato, digamos, a hacer sidra, que lo había heredado el padre, que era Fío Segundón, y los Fíos Segundones, pues claro, no heredaban la casa de aquella ni heredaban nada, había heredado lo que era un llagarín pequeño, pero se podía hacer sidra, y como no tenían tierras, pues los vecinos lo utilizaban para hacer sidra, se lo prestaban a los vecinos, pero él quería hacer su sidra. claro. Decíesnos aparte que todo esto bien porque el topalle del Concilio Villaviciosa, ¿no? Sí, Sí, y entonces la eso. familia de mi padre, sí, mi padre nació en Gijón, pero la familia de mi padre es de Tornón, de la Ría, de donde está el molino de mareas. Ajá. Y eso, de alguna manera, digamos que en lo que lleva tu infancia tienes esas referencias de lo que lleva, bueno, pues, concello, uno de los concellos asturianos más sidrero, ¿no? Sí, mi infancia, bueno, yo allí no tengo ni casa ni abuelos, porque mis abuelos murieron antes de que yo naciera. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 13 años. Pero yo pasé la infancia en la playa España, Sí, en Quintes. tal vez ahí en Entonces, Quintes, claro, y de alguna manera, sí, Villaviciosa hay un concello que tiene una gran tradición sidrera como con muchas ciudades, pero bueno, digamos que Villaviciosa nada, por eso, digamos, esos concellos sí, llámense la comarca de la sidra, por algo, ¿no? Y sí. aparte, no sé cómo lo ves tú, Marga, pero que es importante que es publices esta novela, Baixo el Pumar, con una temática de lo que lle la sidra, porque lle, digamos, una bébora muy identificativa de Asturias, ¿no? Sí, es que también me gustó el tema por eso y porque la mayoría la bebemos, a mí me gusta, pero yo era vamos, tenía un desconocimiento total. Entonces tuve que leer libros y todo, desde cómo se trata la tierra, los pumares y cómo se hace la sidra, la elaboración, que bueno, no es tan fácil como parece, no hay enmallar la manzana y ya está. Sí, sí. Y depende también hasta de la luna y de cómo se hacía en el siglo XIX y cómo se bebía, que no había todavía vasos de cristal. Eso también empieza a verlos, también lo meto en la novela, el cambio ese de la zapica al vaso de cristal, cómo lo embotellaban. Sí, sí, Digo, bueno, un poco porque en todo el antes, proceso. en antes efectivamente, esa zapica que lle como si fuera una serra de madera, pues la gente en antes bebía así, no había vasos de cristal ni les historias. Bueno, ahora con esto de la andancia, el problema lle que compartíamos el vaso sidra y ahora de momento no nos desen compartir el vaso sidra, ¿no? Sí, ahora está un poco complicado. Sí, sí, Ahora está. tienen lo complicado. De todas maneras, hay que decir, Marga, que no llega la to primera experiencia como escritora, ¿no? Que ya tuviste otra historia por ahí de escribir, ¿no? Sí, en el 2012. Bueno, escribir me gustó siempre y me gustó siempre leer desde muy pequeña. Y mi padre escribía, lo que pasa que nunca publicó nada. Una prima de mi padre escribió poesía, pero se puso a publicar con 60 años. Y yo me animé al ver a esta prima de mi padre, porque nunca se atrevió y con 60 editó. Digo, bueno, pues si se atreve ella con 60, pues yo con 40. Y la primera fue en el 2012, Mm, la primera. Pero bueno, fue autoedición, fue, bueno, una prueba, sí. digamos. ¿Y cómo te sentiste en esta segunda experiencia, en esto de Baixo el Pumar? Con ese proceso que nos estabas contando de per un llao facela en castellán y después tornarla al asturiano. Claro. Bueno, me resultó un poco complicada y sobre todo a la hora de escribirla por eso, porque está narrada en primera persona y es un hombre. Entonces había veces que me encontraba en escenas o situaciones que yo pedía, digamos, orientación a compañeros o a hombres, a amigos, y decía, ¿qué os parece? Y me decían, es que esto, un hombre no se fijaría en esto, se fijaría en esto otro. O sea, es difícil. Es como un actor que se tiene que meter en un papel y claro, el personaje es de otro sexo, pues a veces era un poco complicado, pero bueno, me gustó.
Sí, fue Me gustó la... una experiencia guapa. Y esa cuestión, por ejemplo, decíesnos el tema de tornar al asturiano, tuviste que recurrir a diccionarios y esta historia, porque, bueno, de todas maneras, no tuviste la oportunidad de tener formación en asturiano, de, bueno, lo que sentías en casa, ¿no? Hice un curso, sí, pero en mi casa, mis padres cuando era pequeña, luego la verdad es que menos, cada vez menos. Y mis Claro. abuelos nada, porque ya te digo, mis abuelos maternos poco, vivieron en Gijón y a los paternos no los conocí. Pero, pero eso, con diccionarios y con un curso que hice del Adolfo Posada, pero un curso pequeñito, además telemático, que no era ni presencial. Entonces, a la hora de la pronunciación y tal, y bueno, la gramática un poco. Sí, y aparte, Digo, bueno, con un curso. por lo que tenemos en ¿la escuela pudiste darlo, Marga, o no? ¿No No, tuviste? no, que va, No, que va. Uf, de mi época, hijo, que tengo 50 años. de aquella En mi época, época, sí, de aquella que va, época que va. no teníamos, sí, sí, yo tampoco, no teníamos esa opción de dar asturiano na escuela, y aparte, bueno, que eso, cuando hiciste ese trabajo de tornalo, ¿cómo lo viste? ¿Viste como cuestiones familiares o cercanas al averate al idioma? Me costó un poco la gramática porque la vi más complicada de lo que yo pensaba, porque una cosa es lo que oímos y lo que hablamos. Claro. Un idioma siempre es más fácil hablarlo que escribirlo. Es como el castellano, tienes que saber ortografía, gramática, si no metes la pata muy fácil. Y lo que sí me resultó, por ejemplo, las conversaciones, al pasarlas al asturiano había cosas que en castellano me resultaban chocantes y en asturiano me prestaba más. Era como más natural, más fluido. Un paisano del siglo XIX, pues hablando en castellano no pega. Y Claro. hablando en asturiano, pues lo que eran los diálogos resultaban más naturales, me gustaron más. Sí, Entonces sí. al final, digo, para hacerla en castellano no, Sí, tenía no, que ser en lo que te comentaban, ¿no? Que a lo mejor ya era mejor facela, que quedaban, que en castellán quedaba un poquitín mal, ¿no? Por entre comines, ¿no? Sí, sí, en castellano, aunque metiera muchas palabras en asturiano, los diálogos, había cosas que no me gustaban, no, no cuadraban. Sí, Y hubo piezas que me encajaron, al pasarla al asturiano y leerla en asturiano, hubo piezas que me encajaron, que digo, ahora sí. ya, ya. Aunque bueno, tiene errores, me la corrigieron y lo que pasa siempre, te pones a escribir y cuanto más lo lees, más corriges, pero bueno. No, y aparte, Marga, préstanos mucho lo que nos estás contando, porque y es verdad que hay mucha gente que tiene el asturiano lo que siente en casa, ¿no? Y después métese con lo que lle el propio idioma, lo que lle la gramática y eso, y dice, meca, pero esto pensé yo que ya era más sencillo, ¿no? Y en realidad danse cuenta que, bueno, hay de por qué lle un idioma, ¿no? El que piensen que hay mucha gente. Aparte, podemos decirle a mucha gente que eso, que hizo ese mismo curso, hay varios cursos en la Adolfo Posada, uno más avanzado, otro más básico de lengua asturiana, pero es verdad que hay gente cuando fai, no en la Adolfo Posada, sino en otro curso de cualquier, digamos, asociación, y darse cuenta que dice, meca, esto ya es más difícil de lo que yo creía, por eso lo del idioma, porque bueno, porque el tema que tiene el asturiano y que falase mucho ese amestau, ¿no? Que y el Sí. mezclar los dos, ¿no? El que hablamos la mayoría, yo creo, yo hablo amestado Claro, fijo. claro, claro. Vale. No, y eso lo que nos falle, eso, que la gente cuando saberá la propia gramática del idioma, pues parece que cuesta un poquitín más, y que hay mucha gente eso que, inclusive cuando fai esos cursos, dice, meca, pero esto es muy pesado, ¿no? Pero bueno, a ti resultóte por lo menos ese trabajo resultóte como familiar, ¿no? O como retornar o ver de Y, dónde venían las cosas, ¿no? y me gustó además aprender también. Y por ejemplo, una cosa que no tiene el castellano, que a mí o sea, me parece que es complicado, son los apóstrofes, dónde se colocan bien y dónde no. Pero me gustó porque digo, es que ves eso, ves las diferencias. Ahí te das cuenta de las diferencias que hay entre una lengua y otra. Sí, y eso. Aparte del vocabulario, las palabras, lo que son los tiempos verbales también más diferentes, el neutro, hay muchas cosas. Entonces me gustó y eso que fue un curso básico. Había que ir a la Adolfo Posada, a examinarse y había que sacar además nota para probarlo y tal, pero claro, era sencillín, era básico, no era... Tengo que repasarlo porque lo tengo además, porque se puede acceder siempre a él,
Sí, aparte Entonces, eso, bueno, en Asturias carecemos un poquillín de ese material en asturiano, ¿no? Ese material que sí, la gente pueda recurrir y ver, porque aparte lo que dicen, Marga, tú que te metiste ahora con esta novela en asturiano, y que muchas veces los asturianos el problema que tenemos y que falando en castellán pensamos que falamos un castellán perfecto, y muchas veces el problema y que estamos metiendo cosas asturianas que la gente vas a otros lugares sí, y queda bloqueado mirando para nos diciendo, pero ¿qué me está contando? Bueno, una cosa sencilla como sí, decir, ¿cómo me presta esto? Y dice, ¿qué me vas claro. a prestar? Que en asturiano en prestar. Pero bueno, quiero decir que muchas veces eso, expresiones que tomamos como muy naturales, que cuando falamos en castellano, fuera de aquí o cuando vamos a Claro, cualquier lado, ¿no? sí. Mira, yo tengo una teoría. Para la gente que está en contra del asturiano, yo creo que si se oficializa el asturiano, va incluso a beneficiar al castellano. Claro. Porque creemos que hablamos castellano y no hablamos castellano, hablamos cosas que no son castellano y lo hablamos mal. Si diferencias las dos lenguas, sabes lo que es castellano y lo que es asturiano, y al final diferencias las dos y puedes hablar las dos bien. Y así no hablamos ni uno ni otro. Sí, Hacemos sí. como los casos que no es ni español ni inglés. Sí, 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 como Y un sabiendo Spanglish, sí, como un Spanglish, pero ya como sí, un asturiano, ¿no? Digamos, sería, ¿no? Pues, claro, sí, 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 una sí, mezcla. pero digo, en el momento que sea oficial y se estudie y se diga el asturiano es así, pues sabes y dices tú, pues esto que estoy diciendo es asturiano, no es castellano, pues el castellano correcto es así. Claro. Entonces, yo creo que beneficiaría incluso al castellano, porque aprenderíamos a diferenciarlo y a saber lo que es el castellano también. Lo que pasa que, bueno, que está en contra, ¿no? Hay tu tía. Sí, no, hay gente que sí, hay Rociano, pero bueno, cada vegada menos, ¿no? Y cómo la siente, a lo que nos llama la atención, Marga, y eso, que siente a lo mejor que no lo tienen, o que, bueno, digamos por la precariedad que tiene el propio idioma en la escuela, o cuestiones incluso, bueno, pues el entorno donde vive, o si los PAS, pues imagínate, en zonas industriales como si son hábiles, los PAS a lo mejor son de fuera, lo que sea, que no lo tienen como idioma materno, como al haberase a él, mucha gente agarra y mucho ciño, ¿no? Por él, y presta y por la vida, ¿no? Y recuerdas a lo mejor palabras que oías de pequeña que luego dejaste de oír, porque yo hay veces que me acuerdo de expresiones que oía mi madre que decía, como dice tu abuela, y soltaba esto. Y dejas de oírlo. También al vivir en una ciudad, pues es más, dejas de oírlo como más eso. Y yo en el instituto y en el colegio ni de coña. Yo nací en el 70, pues fíjate, todavía faltaban 5 años para que muriera Franco. Esto del bable en las escuelas ni de coña. Sí, sí, Ni en el instituto ni en la universidad. O sea, sí, es verdad que de aquella meca. Bueno, hay un nada. libro que podemos adelantar a la siguiente, que falaremos con Ignacio Galán, este escritor, periodista, que aparte Sí, tenemos mucha relación con él, que aparte y uno de los que está detrás de Cuatro Gotes. ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo fue sí. ese contacto con Cuatro Gotes? Pues es que yo precisamente, pues porque fui allí, porque como veía el programa del de televisión y él está tan metido en el mundo de la sidra, digo yo, pues esta novela voy a llevársela a ver si le gusta, a ver cómo lo ve, porque es que era lo más apropiado. Había mirado también otro editor, lo que pasa que, bueno, luego al final no surgió, porque yo quería hacerlo eso, quería hacer el Berkami, el crowdfunding, y el otro editor, el hombre, era mayor y decía, yo es que de esto no sé cómo va. Entonces dijo, casi mejor que buscas otra cosa, algo así más para ti. Y me acerqué yo, fui a la productora y le dejé la novela, le gustó, lo leyó y tal, y le gustó y dijo que sí, que sí. Y Sí, entonces adelante. animóse aí Ignacio, que está aí con ese mundo Sí, sidrero na TPA, na televisión autonómica. Falaremos con él, lo que te decía del tema del idioma, porque él es doctor de la universidad por una sí, tesis que sacó sobre la historia del asturiano en el franquismo, bueno, pero interesante, un estudio, y que de ahí, como se dice el otro, pues de ahí viene todo lo que nos sucede, ¿no? Que hay mucha gente todavía que hierro océano, pero que en el caso, que yo lo que nos presta lo que nos estás contando, Marga, que en el caso tuyo, al haberate a esa historia, pues prestóte por la vida, ¿no? El saberse al asturiano. Ya no sé si quieres, porque tal la siente, bueno, aquí averándose a lo que ya esta transmisión en directo, estamos, como os digo, en directo a través del Twitch. No sé cómo ves tú, Marga, porque entrugámoslo a toda la gente, entamemos fai unes selmanes esta nueva herramienta que es esto del Twitch. No sé cómo ves tú estes nuevas tecnologías de falar en directo a través de ellas plataformas que la gente pueda entrugar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, yo hasta hace un año estaba pez en estas cosas, pero con esto del COVID, por desgracia, llevamos un año que tenemos que hacer muchas cosas con estas herramientas. Y yo, por ejemplo, voy a una escuela de música, a La Quintana, y el año pasado, pues cuando quedamos confinados en casa todos, pues estuvimos haciendo las clases de baile cada uno en su casa, con una herramienta así. Veíamos al profe bailar en su casa y nosotros cada uno en la suya bailando. Sí, o sea que tiene Y en que... el conservatorio, claro, y en el conservatorio pues también para la gente que estaba confinada o que tenía que estar confinada, pues las clases también a través de Teams, de otra aplicación, pero son herramientas que este año por desgracia hubo que utilizar, pero son muy útiles y la verdad es que están bien, son cómodas. También de todas maneras pones en el todo perfil de Twitter que trabajáis en Cabueñes, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí, sí, Y, o sí, sea trabajo que, en Cabueñes, y sí. saques ahí en Cabueñes supongo que de alguna manera la situación no será tampoco muy así, muy animosa para la gente, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues el año pasado, como para todos, era algo desconocido y estábamos todos así a ver qué pasaba, a ver qué no, pero bueno, tiramos para adelante. Y yo luego además estuve pues en el hospital este que abrieron en la feria, estuve 4 meses, empecé este mes otra vez en Cabueñes. Estuve 4 meses allí para abajo con pacientes de COVID y claro, pues estuve esos 4 meses sin salir, sin ver a nadie, sin ir ni a una gran superficie a comprar, porque digo, bueno, no quiero contaminar a nadie, sin cortarme el pelo, ni ir a la peluquería a ningún sitio. Pero bueno, no sé, yo es que soy animosa, no sé. Yo, Ya. yo creo que en sanidad estamos de trabajar siempre pues con gente enferma. Hombre, esto a lo mejor puede asustarte un poco más, pero estamos más habituados a ver la enfermedad y a ver la muerte y a convivir con ello. Entonces yo creo que a lo mejor somos más duros o estamos más habituados que a lo mejor una persona de la calle que coge más miedo. Hay gente que le da cosa entrar a un hospital, porque dice que le da cosa, no ahora, sino de antes. Y yo un hospital ya es como mi casa, llevo casi 25 años ahí, pues Ya. paso tantas horas ahí como en mi casa. Y lo que nos presta y eso, que saques tiempo para escribir, porque esto de Vaso el Pumar, ¿cuánto tiempo, cuando contástenos que hiciste la primero en castellán, pero ¿cuándo Sí. entamaste la facela? ¿Cómo fue la historia más o menos? Pues, la hice más o menos en 2014-2015, no sé decirte ahora aproximado. Es que la primera la escribí en el 2012, pero luego tardé en editarla. Y sé que en el 2016 la mandé al Josefa Sobellanos y ya la tenía escrita desde hacía un año más o menos. La pasé al asturiano, pero la tenía escrita hace un año. Lo que pasa es que quedó ahí parada unos años, porque eso, la mandé a concursos, al mandarla a Josefa Sobellanos no puedes editarla. Al año siguiente probé también. Y luego en el 2018 salieron las oposiciones de sanidad, entonces el libro quedó aparcado ahí, dije yo ya la editaré más adelante. El 2019 fue eso, pues el examen, todo, y el 2020 fue el confinamiento, entonces bueno, el libro lleva ahí parado ya unos añinos. Y Sí, es verdad que tuve mucho trabajo y tuvimos mucho follón, entonces tiempo para escribir no tengo mucho. Una novela es coger y ponerte todos los días. Ahora hago relatos a veces, porque un relato corto pues se hace a lo mejor en una tarde, pero una novela requiere meses y sí, sí. meses de trabajo diario, de escribir todos los días. Claro, pero bueno, pero por lo menos lo que nos presta y eso, que trabajes en Cabueñes, pero que saques esa afición como, bueno, como otros tenemos otras aficiones, esa afición de escribir, que bueno, bastante meritable la historia, ¿no? Sí, el problema es que tengo muchas aficiones y hago muchas cosas. Ya, Me ya, dice ya. la gente que tengo poco tiempo, porque además el año pasado para rematar me metí en el conservatorio con casi 50 años y eso también requiere tiempo para todo, el practicar a diario, estudiar y hay veces que digo, bueno, o hago uno o hago otro. Ya, Entonces, ya. claro, si me pongo a mirar lo de música, pues no escribo. Y si me pongo a escribir, por ejemplo, pues dejo de leer, porque yo sobre todo soy lectora. Yo a la gente que dice, soy escritor, yo no soy escritora, yo soy aficionada. Me gusta escribir, pero sobre todo me gusta leer. Y si leo, no hago otra cosa. Ya, Entonces, ya. cuando quiero escribir o cuando quiero hacer algo, me pongo a dieta de lectura. Sí. ¿Y el conservatorio, en qué instrumento animaste? Pues mira, quería entrar en violín, pero como va por orden de edad y yo era muy mayorona, pues plazas de violín y de piano hay muy pocas y las quiere todo el mundo, entré en gaita. En gaita, mira qué En cosa, gaita, ¿eh? ¿Y cómo lo, y sí. cómo, cómo lo estás llevando, lo de la gaita? No, bien, porque en gaita en realidad yo tengo gaita de hace muchos años y en el 98 empecé en cursos de la UP en gaita, luego la dejé, la volví a retomar en la Quintana y estoy en una mini bandina que hicimos en la escuela, así con 4 aficionados. Entonces, bueno, como tenía base y tenía el instrumento y quedaba una plaza de gaita justo, cogí la última, digo, pues gaita,
porque es que si no quedaba la tuba, el trombón, y claro, digo, no. Ya. Más instrumentos no. Lo que pasa que la gaita para ensayar en casa no se podrá, pues si no los vecinos van a ponerse de los nervios, ¿no? Sí, es el problema, que en una ciudad la gaita para ensayar es complicado. Sí, tiene... Es complicado. Pero bueno, como está prestándonos por eso, por conocerte un poquitín, por eso que per un yao, aparte de trabajar en Cabuelles, pues mira, estás con lo del libro, la gaita, bueno, todo muy relacionado con Asturias, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, en el momento que te metes en el mundillo de la música asturiana tira mucho de la lengua asturiana. Está muy, muy relacionada y tira mucho por ella. Yo creo que fueron un poco los que impulsaron mucho el movimiento de la lengua asturiana también. Sí, y eso, bueno, de alguna manera también, y bueno, los pieces también, lo que lleva la propia gaita y eso lleva toda una cosa a la otra. Como os digo, estamos en directo aquí en el nuestro Twitch, en Alderiques, agradecemos a la gente que está detrás y que animamos a que si de algún quiere apurrirnos una entruga que facete. Lo que pasa es que la gente está un poco vergonzosa y no quiere facete ninguna entruga amarga. Estamos hablando con Marga Pedralles, que bueno, trabaja en Cabueñes, pero vamos a decir, no os pusimos en el rótulo escritora porque, bueno, prestónos esa escritora sisonesa que se anima a hacer una novela bajo el Pumar, está contándonos toda la historia que fala de la historia de Colás, bueno, también está en el siglo XIX, fala de un llagar familiar, la obsesión de este paisano por la sidra y por la manzana, y lo que sí, llamámonos por eso, Marga, porque entamaste una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, para que la gente pueda, mercar, decíamos, una zapica, que estos charres de madera que se utilizaban antes para beber la sidra, o, bueno, marcapágines y eso. Lo que sí, para ir rematando y dándoles más fondos gracias que atendieres al Alderiques en directo en este Twitch, y un poco que animares a la gente en cómo entrar en el crowdfunding, en eso, tenemos hasta mayo, que es cuando se va a editar esta obra con 4 gotes SL, que nos puedes, anima un poquitín a la gente a que entre o cómo tienen que hacer. Sí, pues nada, entran en la plataforma de Berkami y ponen Vaso el Pumar y encuentran ya la página web, digamos, del proyecto. Entonces ahí entran y ahí ven las recompensas que hay y nada, es muy fácil porque es picar, coger la recompensa que quieres y te piden, me parece que para registrarse el email, la cuenta de correo. Y luego sí, se cobra cuando se acaba la campaña. Ahora, aunque les pidan el número de tarjeta para pagar y tal, ahora no se cobra. Se cobra si se consigue el proyecto, porque esa es otra. Claro. Yo puse una cantidad, si no alcanzo esa cantidad, la campaña, pues digamos que no va adelante. Entonces no se les cobra nada y la campaña no se hace. El libro va a salir igual, porque el libro va a salir editado igual. Pero bueno, a la hora de financiar la campaña y de saber más o menos cuántos lectores puedo tener o tal, pues a mí me gustaba. La plataforma es muy buena para saber eso, para saber cuántos vas a vender o cuánta gente está interesada en el libro. Sí, pero anima a la gente, anímala un poco. Bueno, en mi Twitter es mpedralles, sí. @mpedralles, y en mi Facebook estoy también por mpedralles, la marca vikinga, que era el título de la primera novela, o Marga Pedralles, porque tengo 2 páginas de Facebook por ahí rodando. Y ahí ahí tengo ya los enlaces puestos, si quieren pinchar directamente a la plataforma, a la novela, ahí tengo los enlaces en el Twitter y en el Facebook. Instagram no tengo, pero en Facebook y Twitter sí. Sí, con lo que fais como para meterte en muchas redes sociales, ¿no? No te da tiempo a hacer tantas. Y eso, y las recompensas son eso, tienes lo de les tapiques que decías que quedaban algunos, ¿qué más hay por ahí de recompensas sí. en el Mercami? Nada, puse lo que es el libro de papel solo, o si la gente quiere la descarga digital también, el libro con la descarga, o el libro y marcapáginas, o el libro y la zapica, o el libro solo, bueno, que quiera solo libro de papel. Bueno, o sea, que tienes no eso. Puse muchas para que no fuera mucho lío, digo, bueno, por si acaso, para no complicar la cosa. ¿Y cómo va el tema ahora mismo? ¿Qué límite pusiste y cómo estás de averao a llegar a ese límite? Pues todavía me queda, porque tengo poquitos mecenas, van 30 y pico, y yo creo que necesito, para alcanzar la cantidad que puse, necesito yo creo que como unos 100 más. Bueno, anda, pues me quedan 18 días de la campaña. Está la campaña más o menos a la mitad, son 40 días nada más y quedan 18. Bueno, así que el que quiera colaborar, que se apunte ya.
Sí, por eso te llamemos de Anderiques, ¿no? Porque veíamos lo de la campaña y queríamos también comentar a la xente, oye, pues tenéis ese recompensa, esa parte, este traballo tan guapo de Marga Pedralles, bueno, este tema, una novela en asturiano, falando de, bueno, pues del tema de un llagar tradicional, de la historia de Colás, bueno, parecnos super interesante, por eso te llamemos, ¿no? Porque queríamos un pouco también, dende aquí, aportar la nuestra parte, pequeña parte, el nuestro granín, para que también salga para adelante el tema de esto, porque parecnos super interesante todas estas iniciativas, el facer obres en asturiano, en tema de toma lo que lleva el tema de la sidra, y sobre todo lo que comentabas, ¿no? Una persona como tú que tienes otra profesión y que saberá a esta historia. Decíamos eso, que entonces quédate más o menos la mitad para que Sí. remate la campaña, ¿no, Marga? Sí, es que además es la manera, digamos, más fácil de conseguir el libro, el que quiera leer en asturiano, porque tengo pensada alguna presentación, ya me tiene el editor preparada para junio, pero claro, tal como está la situación, hacer presentaciones de libros, pues no sabemos si se va a poder, ni en qué condiciones, entonces es complicado. Y de esta manera, pues bueno, la gente lo encarga y yo luego lo que hago es mandárselo por correo. O a lo mejor como mucho quedar en algún sitio en Gijón a los que sean de Gijón y entregarlo a un mano, que es más fácil. Sí, Porque claro. una presentación masiva yo creo que no sé si se podrá hacer. Sí, con esta situación bien complicada. Y bueno, y aparte como está el tema de la vacunación, pero va a tardar unos meses ainda, o sea que cite. Y lo que decíamos que en principio la obra estaría disponible en mayo, ¿no? Sí, el editor me dijo más o menos que para mayo, que igual para el Día de las Letras Asturianes, el otro día dijo que iba un poco atrasado, no lo sé, yo espero que sí, pero para junio creo que es la Feria del Libro en Sison y para junio sí, para junio en principio creo que tengo ya un día una presentación, no sé si el día 17 me dijo que se espera hacer presentación, lo que pasa es que claro, será pequeñita, pondrá una carpa pequeña y será el aforo limitado, no limitadísimo. Sí, con Porque, la aseguranza de separar a la xente y demás y toda la historia. claro. Y ahora con esta experiencia, aunque te has metida en una montonera de cuestiones, Marga, ¿tienes alguna idea de animarte a otra cosuca de escritora? Dígote, porque estás con la gaita, estás con un montón de cosas. Sí, es que esta novela, el inicio que yo tenía era la historia de un llagar durante siglo y pico y ver el desarrollo de un llagar familiar pequeño a uno industrial hoy en día y ver cómo cambió a lo largo del siglo XX el mundo de la sidra, digamos. Pero me quedé con el primer personaje, entonces tengo empezado la segunda, que sería la siguiente generación. Lo que pasa es que tengo muy poquito. Y luego tengo relatos también, tengo algo 130 o así, pero quiero hacer un libro de 212 relatos porque son todos los relatos con 212 palabras. Y además los estoy pasando al asturiano y en asturiano van a tener también 212 palabras, que eso me está dando mucha guerra. Sí, sí, sí. O sea que Mucha guerra. estás ahí trabajando en una posible segunda, segunda novela o lo que sea. Sí, Sería como una... continuación no, porque son historias diferentes, pero sería como Mm. la siguiente generación de esa familia y con el Llagar. Bueno, pues vaya Lo que pasa es que guapo. me pilla ya el siglo XX y entonces ahí tengo que mirar mucho, porque la primera mitad del siglo XX fue muy movida. Ya, sí. Claro, a nivel social y todo lo que es las preguerras y la preguerra civil y todo. Entonces, ahí tengo que documentarme mucho y tengo que tener mucho cuidado. Sí, o sea que tienes Tengo que mirar que... a ver, para hacerlo bien, para no Sí, meterla. para que quede más tal. Pues más nada, como digo, Marga Pedralles, escritora, vamos a llamarte escritora, agradecemos en forma que tuvieras con nos aquí, güey, en directo en el Twitch de Alderiques. Queríamos tratar este tema, comentar a la siguiente, el que entréis en Berkami, este micromecenazgo que Marga llevó alantre para esta obra, esta novela, bajo el Pumar, que trata la historia esta de Colás, del siglo XIX, este llagar familiar, y que nos prestaba a charlar contigo, Marga, para que nos contaras un poquitín la historia y de alguna manera poner nuestro granín también para que la siente, como te queden 20 días, para que la siente también pueda aportar sus historias. No sé si te presta decirnos de alguna cosina más o de algo que quieras o retornar a animar a la siente. Nada, la gente que se anime, que además luego salen mentados en el libro, que también presta a ver tu nombre en el libro. Yo estuve de mecenas en discos por ahí de músicos asturianos y me presta verme ahí en el disco de Felpeyu y de Lorena y Rubén Bada.
y presta. Sí, sí, que la gente sobre todo, eso, sofite cosas como lo ve. Pues nada, lo que quedamos y con muchas ganas de ver la historia de Colás, a ver lo que estamos ahí con ganas de que salga el libro para poder leerlo y ver la historia. Marga, pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, para cualquier cosa ya sabes que estamos en Alderiques a tu disposición, y darte la enhorabuena por este trabajo. Sí que nos dijeron que lle una novela per guapa, y aparte préstanos que nos contaras no solo la historia, sino que estás ya pensando, no vamos a decir en una segunda parte, sino en otra segunda idea, ¿no? Porque no lle, decíesnos que no lle una segunda parte. Animáis a meteros en Berkami, y más nada, Marga, muchísimas gracias por atendernos, y estamos en contacto, y ya vamos a estar soyertes a la salida de la obra. Venga, gracias. Vale, nada, gracias a vosotros. Talleu, gracias. Hasta luego. Pues nada, quedamos de esta manera con Marga Pedralles, como vos digo, un nuevo directo de Alderiques. Falemos neste caso de Baso el Pumar, esta novela que saca esta escritora xixonesa, que, como vos digo, dedícase a muchas cuestiones. Fallaríanos que vos prestar este nuevo directo de Alderiques, neste caso tratando otra temática extremada. Damos les gracias por estar al otro lado, y tais oyertes, porque vamos seguir ofertándovos más cuestiones, más directos na Alderiques, aquí en nuestro Twitch, esta nueva herramienta que estamos haciendo uso y que nos presta que, bueno, por la vida, el hacer uso de la mesma, y que estéis en ello. Muchísimas gracias por estar a tu lado. Vémonos, talleu, cuidaivos, talleu.